¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes. Buenos mediodías sería Bianca, ¿no? Buen mediodía, doctor. Sí, estamos siempre al límite, ya no sabemos si decir buen día o buenas tardes. Yo ¿Mm? veo uno y uno. Coménteme entonces de qué se trata finalmente esta neumonía bilateral causada por legionela. Sí, la Legionella neumófila es un germen intracelular. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede estar fácilmente en cualquier ambiente y Ujú. que exige, por ejemplo, el tema del agua, estar ahí en agua quieta, en aguas estancadas, y que puede estar en diversos ambientes y que generalmente no nos produce problemas. Ejemplo, un arroyo que no se moviliza mucho, puede estar al aire libre, pero nosotros no tenemos grandes problemas porque no se aerosoliza. ¿Qué quiere decir? Es Ajá. que microgotas de agua estancada salgan. ¿Cuál es el problema? Son los sistemas de refrigerado o de los aires industriales. En edificios importantes, estas máquinas se recalientan y necesitan de que el agua o la circulación de aguas para poder enfriarlos. Eso Ujú. genera microaerosoles y esos aerosoles pueden contener este germen. Ajá. Punto uno. Punto dos, necesitamos un huésped que pueda ser afectado. ¿Cuáles son esos? Los mayores de 65 años. ¿Cuáles son esos? Los diabéticos. Aquellos que tengan algún tipo de inmunocompromiso. Los fumadores. Aquellas personas que tienen lo que se llama EPOC, la enfermedad pulmonar Ajá. obstructiva crónica, el enfisema, los asmáticos, las personas que tienen afectada su vía aérea o que tienen algún grado de inmunocompromiso, porque eso facilita o me hace muchísimo más difícil defenderme. En el caso que nos convoca, el de esta institución, hay muchas personas expuestas, pero no gran cantidad de afectados o enfermos, sino son todas personas que ya tienen un factor de riesgo. No sé Ujú. si eso queda claro. Bien, entonces podría haber sido, doctor, hablando por supuesto desde el desconocimiento, algún tipo de aire acondicionado que ande mal allí en el hospital, por ejemplo, porque recordemos que los fallecidos y también los infectados son o personal de salud o personas que estaban internadas. Ujú. Esa podría ser la fuente. Por supuesto que el estudio epidemiológico exige encontrar el mismo germen en alguno de los elementos que usted dice. Claro. Es un tema que los epidemiólogos es un tema apasionante, llegar a descubrir primero el causante y segundo la vía o la forma. Uno que ha visto o ha analizado algunos brotes y ha encontrado que, por ejemplo, una cosa que es los codos de las cañerías. Es decir, una ley en instituciones de salud dice que las cañerías tienen que ser rectas y Ujú. evitar los codos. Me tocó participar de la investigación de un brote, de un germen determinado y dónde estaba, y leyendo hasta que no encontramos que había muchísimos codos. Un codo cualquiera lo puede entender, es decir, no tenemos la lapicera recta, sino que dobla y esa cañería para doblar Sí. hace una curva y genera una rémora o genera agua que se queda estancada durante algunas horas. Ujú. Eso facilita. Son gérmenes que viven de la humedad. ¿Por qué se llama legionela? Vamos a hacer un poquito de historia para la audiencia. Se llama Sí. legionela porque se descubre un brote en un hotel, en una reunión de los legionarios en los Estados Unidos en el año 1976. Ajá. Eso es uno de los clásicos y que en la facultad nos hacen estudiar cómo se siguió el estudio epidemiológico para llegar a la conclusión, porque de muchísima cantidad que estaba presente en esa convención, no todos se enfermaron. Y como decíamos hoy, exige factores de riesgo. Claro. Usted decía aire acondicionado. Recordemos, hoy levantó la temperatura, prendo el aire acondicionado en mi auto, ¿me voy a enfermar? No.
son los aire acondicionados o las máquinas industriales que necesitan agua para refrigerarlos. El split, no estoy haciendo publicidad, ¿no? Cualquier split de su casa, de mi casa o de la audiencia, no tiene reservorios de agua, Ujú. pero sí debemos limpiarlos anualmente al iniciar su utilización, los filtros, porque el filtro de cualquier aire acondicionado definamos filtrar. Filtrar es frenar, evitar que partículas determinadas lleguen adentro de la casa. Ese filtro hace eso. Entonces, anualmente lo debemos limpiar, pero el riesgo de la neumófila o de la legionela es mínimo o imposible. No sé si Bien. contesté. Sí, perfecto, doctor. A mí lo que me llama la atención, ¿no? Y también charlando con otros colegas, es por qué ahora, ¿no? ¿Por qué, digamos, generó mucha alarma que haya sido por algo de origen desconocido? ¿Esto ha sucedido otras veces en Argentina, por ejemplo, en el último tiempo? Sí, de hecho sucede con otros brotes, otros gérmenes. Lo que sucede es que ahora estamos presentes o estamos con la medicalización de la sociedad. Es decir, Claro. cualquier cosa que suceda ahora en Tanganica llega en 5 minutos acá y yo estoy leyendo en Tanganica sucedió tal cosa y antes pasaba desapercibido. Recordemos, yo soy neuquino y nosotros teníamos una sola vía de comunicación o dos y hoy yo el dial puedo recorrerlo íntegramente y tengo más de 200 emisoras. Ujú. Tengo la cantidad de canales. Es decir, un profesor en la facultad nos decía, ustedes van a presenciar lo que se llama la medicalización de la sociedad. Cualquier paciente frente a ustedes va a decirles no, porque yo leí que la legionela neumófila se trata con tal antibiótico. Y puede ser, dice, entienden, hoy tenemos el acceso. Entonces eso Claro. nos lleva a tener información. Para algunos los estresa y para otros nos tranquiliza la información. Bien, Jorge, bueno, muy completa, como siempre, su información, porque nos deja más tranquilos también, ¿no? Porque lo que decían también las autoridades es, bueno, decir que es de origen desconocido causa pánico, nos hace pensar enseguida en lo que es la pandemia de COVID, que también resultaba un virus desconocido, pero no, ahora tiene nombre y apellido, como decían, y es bueno saber entonces cómo evitarlo también. Muchísimas gracias.